Para poder dar una información correcta acerca de la rotura de la palanca, debemos revisar los antecedentes. Para ello, debemos los siguientes pasos que hemos trazado, que se procederá a realizar la evaluación de la palanca, en la cual se observará detenidamente y con equipos especiales para determinar la causa de la falla. Revisaremos las figuras correspondientes. La información que se tiene acerca del elemento de análisis es que la palanca fue sometida a mucho esfuerzo, fue utilizada para dar torque a un perno, la posición del operador para usar la palanca no fue la adecuada, el material se fatigó por mal uso. Aquí podemos ver que la fractura frágil, aquí tenemos la fractura frágil y aquí tenemos otra muestra de deterioro de la herramienta. Eso puede ser referible a un mal uso por parte del operador. Aquí también nos pasaremos en esta gráfica, que es la energía absorbida versus temperatura. Como podemos ver, aquí está la fractura frágil de cohesión, en la que no necesitamos una temperatura de transición alta y tampoco necesitamos una energía muy alta. Para ello, eso nos quiere decir que la rotura fue... el material no fue lo suficientemente flexible para poder someterse a esos altos esfuerzos. Análisis de la rotura del eje de leva. Como observar, se observan planos cristalográficos que son perpendiculares a la tensión aplicada. La fractura frágil fue por esfuerzo excesivo. A simple inspección visual y la experiencia adquirida en el laboratorio decimos que fue a causa de un mal uso de la herramienta. Para poder realizar el eje de levas correctamente, necesitamos revisar los antecedentes. Para ello, se procederá a realizar la evaluación de la falla del eje de levas, en las cuales se observará detenidamente y con equipos especiales para determinar la causa de la falla, y revisaremos las siguientes figuras. La información que se tiene acerca del elemento de análisis es que el eje de levas, para decirte, es un motor Toyota 12 del área de Texup, del ciclo 5. El eje de levas fracturado en 3 partes desiguales. El uso del motor con fines de aprendizaje. El ensamblaje realizado es por gente inexperta y mal capacitada. Se halló un reporte el cual fue realizado por un alumno al desarmar la culata del motor Toyota 12. Como podemos observar, aquí está el eje de levas roto. Tenemos como muestras principales la rotura entre el muñón número 2 y el lóbulo de escape del pistón número 2, es la primera rotura. Luego hay otra que es ubicada entre el lóbulo de escape del cilindro 1 y el lóbulo de admisión del cilindro 2. Y luego la tercera, que es la más pequeña rotura, el más pequeño fragmento, es una rotura ubicada entre el conjunto de tapa y bancada del pistón número 2. Aquí podemos ver la gráfica de energía absorbida versus temperatura, en la que observamos que para la fractura frágil, que es no hay cohesión, es propicia una temperatura de transición dúctil o frágil, que es la temperatura que debería ser baja, y más adelante sería la fractura dúctil. En este caso va a ser fractura frágil, ya que el movimiento torsional fue repentino. En el análisis de la rotura del eje de levas, se observan los planos cristalográficos que son perpendiculares a la tensión aplicada. Como podemos observar, no sigue un patrón dúctil, ya que si siguiera un patrón dúctil se observarían rayas, pero se observan puntitos en los cuales nos va a indicar que es una fractura frágil. La fractura frágil es por esfuerzos torsionales a causa de un mal ajuste de etapa que se eleva. Bueno, profesor, en esta parte voy a explicar el ACR, que es el análisis causa-raíz del brake bar, más conocido como palanca, ¿no? Tenemos acá, vemos cuál es el escenario, que es la ruptura del cabezal de la palanca o del brake bar. Para esto lo hemos definido en 3, en raíz física, raíz latente y raíz humana. Primero vamos a ir por la raíz humana, vamos a explicar por qué pudo pasar esto, pero como raíz humana. Fue usado para ajustar quizás elementos que requieren gran torque. Por ejemplo, necesitaba, no sé, 100 newtons libras, por ejemplo, y este solamente aguantaba, por así decirlo, unos 50. ¿Y qué pasa? Pues se rompió porque requería un poco más. O se utilizó como palanca para ajustar, o quizás se cayó, o quizás lo utilizaron como un martillo para golpear, o una mala operación, que es en sí todo esto. Ahora vamos a ir por raíz latente. Quizás fue un ahorro de presupuesto al querer comprar las herramientas y las compraron usadas y no se dieron cuenta del detalle, que estaba fisurado quizás. O un técnico sin capacitación que hizo un mal uso del brake bar y lo terminó rompiendo. O el desconocimiento del funcionamiento del brake bar pudo hacer que este se rompiera. Como raíz física, pues podemos deducir quizás que este ya presentaba fisuras antes de comprarlo, ¿no? Quizás cuando lo compraron hicieron una revisión y este ya se encontraba roto o ya se encontraba fisurado. O también puede ser una mala fabricación, o que este elemento no era de la dureza que debía ser, o del material que debía ser, y es por eso que se terminó rompiendo mediante una rotura frágil.
de todo esto, de todas estas cosas que hemos podido dar, la que más se acerca podría ser que fue usado para ajustar elementos de gran torque. Y es así como se pudo romper esto. Gracias. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Juan Manuel Castro. Voy a explicar el porqué de los break bar. Como se puede ver en esta imagen, vemos que la break bar del laboratorio que nos dieron estaban rotos. Vamos a explicar el porqué de eso. Como se puede observar, nos dice que la rotura sería en el cabezal de la palanca. Hemos considerado por qué es. El primer porqué sería por sobreesfuerzo. ¿Pero por qué se hace sobreesfuerzo? Por una posición mala para el ajuste. ¿Por qué se hace mala posición para el ajuste? Porque las zonas de trabajo son muy estrechas, no son muy incómodas para poder acceder a ellas. ¿Y por qué se dan las zonas de trabajo muy estrechas? En algunos casos solamente se puede usar ese tipo de break bar para ciertos trabajos, por lo que se podría haber llegado hasta el punto de sobreesfuerzo. También nos dice que no seguimos las especificaciones técnicas. ¿Pero por qué no seguimos las especificaciones técnicas? Porque nos falta información de la herramienta, nos falta cómo se debe trabajar, qué es lo que debe hacer cada mecánico con el uso de la herramienta. ¿Pero por qué falta información de la herramienta? Porque a veces existe desinterés de la empresa en brindarnos información para poder utilizar esa herramienta adecuadamente. El segundo, porque lo usamos como torquímetro. ¿Pero por qué lo usamos como torquímetro? Por falta de herramientas que son netamente para ajustes. ¿Y pero por qué falta netamente herramientas para ajustes? Porque el almacén carece de herramientas de ajustes. ¿Y por qué nos da que no hay herramientas de ajustes? Porque en la parte logística decidieron que no era necesario o no es apropiado tener torquímetros, ya que en los ajustes pueden ser mínimos. ¿Y por qué la negligencia del técnico que usa como torquímetro? Porque querer acabar rápido su trabajo por no usar un torquímetro. Pero no quiere acabar rápido su trabajo porque querer salir rápido a trabajar, porque a veces lo hacen en un momento, faltando 5 o 10 minutos antes de que acabe el turno, prefieren hacerlo así a la volada con herramientas que también pueden servir para el torquímetro, pero no están netamente establecidas para tanto esfuerzo que se le hace. Y la fatiga del material se puede dar por el uso excesivo, pero por ese uso excesivo, falta de herramientas que son netamente para distintos trabajos y porque no hicieron una compra adecuada de las demás herramientas. ¿Y por qué se puede dar fatiga de material? También por fisuras pequeñas. ¿Pero por qué se dan estas fisuras pequeñas? Se da porque la herramienta se caía constantemente de la mesa o del lugar donde lo ponían para hacer otras actividades. ¿Pero por qué se caía constantemente? Porque lo dejaban en una superficie plana. Como es cilíndrico, al dejarle una superficie plana a cualquier movimiento mínimo, por mínimo que sea, puede que la herramienta tenga a rodar. Como es cilíndrico, va a caer netamente y va a ser más rápido su caída, por lo que llegaría a hacer que la rotura del cabezal esté dado por todo esto, porque es netamente. Buen día, profesor. A continuación hablaré acerca de el diagrama de los 5 porqués que se realizó para identificar las causas más probables que ocasionan el problema, cuál es la ruptura frágil del eje de levas. Bueno, como principales causas tenemos el exceso de ajuste en la bancada del árbol de levas, sobreesfuerzo en los lóbulos del árbol de levas, demasiado juego entre el árbol de levas y la bancada donde están los cojinetes, y finalmente fatiga en el eje de levas. Bueno, son 4. Y a continuación explicaremos la primera causa principal, el cual es el exceso de ajuste en la bancada del árbol de levas. Bueno, como sabemos, todo motor al realizar un ajuste, trabaja con un cierto torque, ¿no? Bueno, como acá podemos observar un exceso de ajuste en nuestro árbol de levas, exactamente hace que nuestro árbol de levas, el juego radial que está entre el árbol de levas y nuestra bancada sea menor, haciendo que obtenga al momento de hacer sus giros unos esfuerzos torsionales y ocasionando así, ¿no?, una rotura. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Esto es debido a una falta de especificaciones para el armado de motor. ¿Por qué no tenemos especificaciones para el armado de motor? Esto es debido a que no contamos con manuales técnicos para realizar el armado. Y bueno, ¿por qué no tenemos manuales de técnicos? Esto es debido al desinterés de parte de los planificadores de mantenimiento, y finalmente esto de causa es debido a la falta de capacitación hacia los planificadores, ¿no? Explicando la siguiente causa es acerca de los sobreesfuerzos que llegan a tener en los lóbulos de árbol de levas. ¿Por qué ocurre esto? Esto es debido a que las válvulas bueno, es debido al contacto entre las válvulas del pistón y del motor, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Esto es debido a una mala sincronización durante el armado del motor entre el cigüeñal y el árbol de levas. Como sabemos, una sincronización es para poder saber a qué hora a qué hora debería ser la apertura de la válvula de admisión y escape al momento de hacer los 4 tiempos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría si tenemos una mala sincronización? Esto haríamos que al momento de que se abra la válvula de admisión
y bueno, el regreso del pistón chocaría con la válvula, haciendo que este esfuerzo se vaya hacia nuestro lóbulo, ¿no? Todo ese esfuerzo ocasionaría una rotura en nuestro árbol de levas. Y bueno, ¿por qué pasa una mala sincronización? Esto es debido a la falta de conocimientos de parte del técnico. Y finalmente, ¿por qué esto? Esto es debido a la falta de manuales para el montaje y desmontaje del motor, ¿no? La siguiente causa más probable es acerca del demasiado juego entre el árbol de levas y la bancada donde están los cojinetes. Bueno, esto podría ser al momento de realizar el torque, este no fue el deseado, haciendo que entre nuestro árbol de levas y los cojinetes exista un mayor juego radial. Y bueno, y al momento de realizar sus giros, nuestro árbol de levas lo haría de una manera con mayor vibración, ¿no? Y haciendo así que se generen mayores esfuerzos que puedan ocasionar la ruptura. ¿Por qué pasaría esto, no? Esto debido a los cojinetes de eje de levas desgastados. ¿Por qué un cojinete de árbol de levas se desgastaría? Esto debido a que no existe una eficiente lubricación. Porque no hay una eficiente lubricación. Esto es debido al nivel bajo de aceite. Y finalmente, esto es debido a la falta de control por parte de los técnicos, ¿no? Bueno, como última causa es la fatiga en el eje de levas. ¿Por qué un eje de levas se podría fatigar? Esto podría ser a un sobrerevolucionamiento del motor. Como sabemos, el cigüeñal está conectado con mediante engranajes y poleas, está conectado con el cigüeñal. Y bueno, cuando este gira más, nuestro árbol de leva gira más, ¿no? Se podría decir. Y bueno, cuando existe una sobrerevolución del motor, esto podría ser cuando existe una mala operación del motor. Y finalmente, y bueno, y esto sería la causa de una falta de conocimiento por parte del operador, ¿no? Gracias. Buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre las posibles causas de las roturas y las fallas en los dos elementos que hemos analizado en el laboratorio. Para empezar, voy a hablar de las posibles causas de la rotura del eje de levas. Las causas más probables por las cuales se ha dado la rotura en el eje de levas son un ajuste indebido de las tapas del eje de levas. Es decir, cuando colocas el eje de levas en la culata debes poner unas tapas y a esas tapas un torque determinado. Cuando no se les aplica un torque prolijo o el que sale en el manual, se puede generar cierta torsión, generando que el eje de levas se arquee, dándole paso a una posible falla. Por otro lado, una mala selección de materiales. Esto puede ser cuando se compran repuestos alternativos que no están hechos de los elementos que deberían, por lo cual no van a aguantar las fuerzas que se generan dentro del motor. Y la otra posible causa es una mala sincronización del motor de combustión, debido a que cuando se sincroniza mal el motor, las partes internas se llegan a golpear entre sí. Luego, para hablar de la palanca de ajuste que estaba rota en el laboratorio, las causas más probables de una rotura por fatiga en este elemento es un sobreajuste en algún componente, es decir, cuando sobreesfuerzas el material generando mucha torsión, puede ser que la herramienta se llegue a romper. Otra posible causa de fatiga por el material debido a un uso prolongado o a un mal uso de las herramientas, es decir, que los técnicos no están capacitados para utilizar las herramientas correctamente y le generan daños. Posteriormente, para hablar sobre la comunicación con el cliente, se debe hacer presente al cliente la falla funcional del componente y explicar la condición que se ha presentado para que falle, es decir, qué se ha hecho mal para que el elemento falle, ¿no? Plantearles una solución y cuidados que deben tener para que no se vuelva a presentar la falla. Esto es una recomendación para que el cliente sepa qué es lo que está haciendo mal y pueda identificar cómo evitar una posible falla igual en el futuro. Y realizar recomendaciones para compra de materiales adecuados.